Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con toda la energía, porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo que estoy segura que les va a encantar. Bienvenidas una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco, donde les traemos todos los secretos, rumores y confirmaciones de sus estrellas preferidas. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de sus últimos looks o de sus vacaciones paradisíacas, aunque eso también nos encanta. Vamos a hablar de amor. Sí, señoras y señores, el corazón de Demet parece que está listo para latir con fuerza de nuevo y tenemos todos los detalles sobre quién podría ser el afortunado. Hemos estado siguiendo la pista de Demet muy de cerca, analizando sus redes sociales, escuchando a nuestras fuentes confiables y, por supuesto, leyendo todos los comentarios que ustedes, nuestros fieles seguidores, nos han enviado. Y déjenme decirles, la información es explosiva. Antes de que entremos en materia y les revelemos toda la información que tenemos, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. No olviden darle like al vídeo si les gusta el chisme y, por supuesto, dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué opinan de todo esto, sus teorías son siempre bienvenidas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo amoroso de Demet Özdemir. Prepárense porque esto está que arde. Como saben, Demet ha tenido relaciones bastante públicas y comentadas en el pasado. Su matrimonio con Ozan Koç fue uno de los eventos del año, pero lamentablemente no duró. Desde entonces Demet se ha mantenido bastante reservada en cuanto a su vida personal, enfocándose en su carrera y en proyectos que la apasionan. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que el amor está llamando a su puerta una vez más. Durante las últimas semanas, hemos notado una serie de coincidencias y conexiones que nos hacen sospechar que Demet podría estar saliendo con alguien nuevo. Y no se trata de cualquier persona, es un nombre que seguro les sonará. Hemos recibido información de varias fuentes que apuntan a... Redoble de tambores, por favor. Can Yaman. Sí, lo sé, muchos de ustedes estarán pensando, pero si Can y Demet ya trabajaron juntos hace tiempo. Y es cierto, protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, y la química entre ellos era innegable. De hecho, durante la emisión de la serie, hubo muchísimos rumores sobre un posible romance entre ellos, aunque nunca se confirmó nada oficialmente. Aquella época fue una locura, mis amores. Los fans estaban obsesionados con la idea de que Sanem y Can fueran algo más que amigos. Las redes sociales explotaban con montajes, teorías y peticiones para que la pareja hiciera oficial su romance. Era una verdadera telenovela dentro de la telenovela. Pero, ¿por qué pensamos que podrían estar juntos ahora? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero, hemos notado que Demet y Can han empezado a seguirse mutuamente en redes sociales nuevamente. Sabemos que esto puede parecer algo trivial, pero en el mundo del espectáculo los followings y unfollowing son mensajes encriptados. Es como el código da Vinci del romance Mis vidas. Después de años sin interactuar en redes, este repentino seguimiento mutuo nos da mucho que pensar. ¿Será una señal de que el hielo se ha roto? ¿O simplemente una estrategia para calentar motores antes de algún anuncio importante? Las posibilidades son infinitas. Además, hemos recibido información de una fuente cercana a Demet que asegura haberla visto cenando en un restaurante muy romántico de Estambul con un hombre que coincidía con la descripción de Can Yaman. La fuente, que prefiere mantenerse en el anonimato porque ya saben cómo se ponen las cosas en el mundo del espectáculo, nos contó que Demet y su acompañante se veían muy acaramelados y que no dejaban de reír y conversar animadamente. Imagínense la escena, mis amores. Luces tenues, música suave, comida deliciosa y dos de las estrellas más grandes de Turquía compartiendo una velada romántica. Suena como el guión de una nueva serie. Aunque la fuente no pudo confirmar al 100% que se trataba de Can, la descripción era muy precisa: alto, moreno, con esa sonrisa que derrite glaciares y esa mirada que te atraviesa el alma. Sí, definitivamente suena a Can Yaman. Pero eso no es todo.
Otra fuente, esta vez cercana a Can Yaman, nos ha dicho que el actor ha estado pasando mucho tiempo en Estambul últimamente, a pesar de que está trabajando en varios proyectos internacionales. Nuestro Can, un trotamundos que no para de trabajar. La Fu. Ente nos comentó que Can ha estado buscando excusas para viajar a Turquía con más frecuencia de lo habitual, y que sospecha que hay una razón muy especial detrás de estos viajes. Y ya sabemos cuál podría ser esa razón, ¿verdad, mis amores? Una Demet de razón. ¿Será que Can no puede resistirse a los encantos de nuestra querida Demet? ¿Será que el amor llama a su puerta cada vez que pisa suelo turco? ¡Ay, el amor! Además de estas dos fuentes, hemos notado que tanto Demet como Can han estado publicando fotos y stories en Instagram desde lugares muy similares. Por ejemplo, ambos compartieron fotos desde una playa en Bodrum con pocos días de diferencia. Bodrum, la joya del Egeo, el paraíso de los famosos. ¿Coincidencia? No lo creo. Esto huele a escapada romántica, mis vidas. Imagínense a Demet y Can disfrutando del sol, la arena y el mar en una playa paradisíaca, lejos de las cámaras y los paparazzi. Un sueño hecho realidad. Ahora sé que algunos de ustedes estarán pensando que todo esto podría ser solo una estrategia de marketing para un posible nuevo proyecto juntos. Y no los culpo, en el mundo del espectáculo todo es posible. Aquí se inventan romances, se cancelan bodas y se anuncian embarazos falsos con tal de generar titulares. Sin embargo, la información que hemos recibido de nuestras fuentes y las sutiles pistas que han dejado en redes sociales nos hacen pensar que podría haber algo más que una simple colaboración profesional. Aquí hay química, mis amores. Se siente en el aire. Y cuando hay química, todo es posible. ¿Pero qué significaría esto para sus carreras? Si Demet y Can realmente están juntos, su relación sería un bombazo mediático. El mundo entero hablaría de ello. Los fans de Erkencikus estarían encantados de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad para todos los que shippearon a Sanem y Can. Su popularidad se dispararía aún más y las ofertas de trabajo les lloverían. Serían la pareja del momento, la sensación de Hollywood, la envidia de todas las celebrities. Sin embargo, también habría algunos desafíos. La atención mediática constante podría ser agotadora y podrían enfrentar críticas y especulaciones constantes. Los paparazzi los seguirían a todas partes, los tabloides inventarían historias y los haters les dejarían comentarios venenosos en redes sociales. Además, tendrían que lidiar con las expectativas de los fans, que podrían tener una visión idealizada de su relación. Los fans pueden ser muy intensos, mis amores. Quieren que sus ídolos sean perfectos y que vivan un cuento de hadas. Pero la realidad es que todos somos humanos, con nuestros defectos y nuestras imperfecciones. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién será el nuevo galán de Demet Özdemir? Aunque la información que tenemos apunta fuertemente a Can Yaman, no podemos descartar otras posibilidades. En el mundo del amor, nada está escrito en piedra. Hay otro nombre que ha estado sonando con fuerza en los últimos meses, Kerem Bürsin. Kerem y Demet han coincidido en varios eventos y alfombras rojas, y la química entre ellos es palpable. Esos dos juntos hacen saltar chispas, mis amores. Además, ambos son muy atractivos y tienen una gran base de fans. Son el combo perfecto, belleza, talento y carisma. Algunos incluso han especulado que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto, lo que podría haber despertado la chispa entre ellos. Un rodaje puede ser el escenario perfecto para que nazca el amor. Pasas tantas horas juntos compartiendo experiencias y emociones, que es inevitable que surja algo. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas concretas de que Kerem y Demet estén saliendo. La información que tenemos sobre Can Yaman es mucho más sólida y consistente. Pero no perdamos la esperanza, mis amores. En el amor todo puede pasar. Quién sabe, quizás Demet nos sorprenda a todos y termine enamorándose de un desconocido. El amor es impredecible. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Demet esté soltera y feliz, enfocada en su carrera y disfrutando de su vida sin necesidad de tener una relación. Bravo por ella. Después de su divorcio, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de valerse por sí misma y de tomar sus propias decisiones. Una verdadera reina. Y no necesita un príncipe azul para ser feliz.
Independientemente de quién sea su nuevo galán, lo importante es que Demet sea feliz. Ella es una mujer talentosa, hermosa y exitosa, y se merece lo mejor. Que encuentre el amor verdadero, la felicidad y la paz interior. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen que Demet y Can podrían estar juntos de nuevo? ¿O prefieren la idea de que esté saliendo con Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué opinan de todo este chismecito. Sus teorías son siempre bienvenidas. Ahora quiero hablarles de otro aspecto importante en la vida de Demet, su carrera profesional. Una carrera brillante y llena de éxitos. Después del éxito de Doğu Une Kaderindir, Demet ha estado trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Una estrella internacional. Recientemente protagonizó la serie Anfara, que tuvo una gran acogida por parte del público y la crítica. Un éxito arrollador. Además, Demet ha incursionado en el mundo del cine, protagonizando varias películas que han sido un éxito de taquilla. Una reina de la gran pantalla. Su talento actoral es innegable y su versatilidad le permite interpretar una amplia gama de personajes. Desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Pero eso no es todo. Demet también es una exitosa empresaria. Una mujer de negocios imparable. Tiene su propia marca de ropa y accesorios, y ha colaborado con varias marcas importantes como embajadora. Un icono de estilo. Su estilo único y su carisma la convierten en una de las figuras más influyentes de Turquía. Una verdadera inspiración para miles de mujeres. Volviendo al tema del amor, es importante recordar que la vida amorosa de una persona es un asunto privado y que debemos respetar su privacidad. Aunque nos encanta el chisme y la especulación, no debemos olvidar que detrás de las celebridades hay personas reales con sentimientos y emociones. Son seres humanos como nosotros con sus alegrías, sus tristezas y sus problemas. Si Demet está saliendo con Can Yaman, con Kerem Bürsin o con cualquier otra persona, le deseamos lo mejor y esperamos que sea muy feliz. Que encuentre el amor verdadero y que construya una relación sólida y duradera. Y si está soltera, también la apoyamos y admiramos su independencia y su fuerza. Que siga brillando con luz propia y que no dependa de nadie para ser feliz. Lo que sí podemos asegurarles es que seguiremos investigando y trayéndoles toda la información que podamos sobre la vida de Demet y de todas sus estrellas turcas favoritas. Somos sus detectives del corazón. Estén atentos a nuestro canal porque siempre tenemos sorpresas y exclusivas preparadas para ustedes. Noticias frescas, chismes jugosos y entrevistas exclusivas. Y hablando de sorpresas, quiero adelantarles que pronto tendremos un vídeo especial sobre los secretos de belleza de Demet Özdemir. Descubriremos cuáles son sus productos favoritos, sus rutinas de cuidado de la piel y sus trucos de maquillaje. No se lo pueden perder. Demet es una de las mujeres más hermosas de Turquía y vamos a descubrir todos sus secretos para que ustedes también puedan lucir radiantes. Además, estamos preparando un especial sobre los mejores looks de Demet Özdemir en alfombras rojas. Un repaso por sus vestidos más espectaculares, sus peinados más glamurosos y sus accesorios más deslumbrantes. Prepárense para inspirarse y para copiar sus outfits más icónicos. Y eso no es todo, mis amores. También estamos trabajando en un vídeo sobre los lugares favoritos de Demet Özdemir en Estambul. Un recorrido por sus restaurantes preferidos, sus tiendas favoritas y sus rincones secretos. Descubriremos la Estambul de Demet y les daremos los mejores tips para que disfruten de esta ciudad mágica como una verdadera estrella. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado sobre la posible relación de Demet Özdemir con Can Yaman y con Kerem Bürsin, analizando las pistas que han dejado en redes sociales y la información que hemos recibido de nuestras fuentes. Hemos hablado sobre la carrera profesional de Demet y sobre su éxito como empresaria. Y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Me encanta compartir todas estas noticias con ustedes y leer sus comentarios. Son la mejor comunidad del mundo. Gracias por estar siempre ahí, apoyándonos y compartiendo su amor por el espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia.
No olviden dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿O prefieren a Kerem Bürsin? Déjenos saber. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No se pierdan ni un segundo de la acción. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Besitos.